Ok, en el modelado matemático de los sistemas, pues vamos a utilizar las herramientas matemáticas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Un sistema mecánico, hidráulico, eléctrico, se va a trasladar o transformar en ecuaciones matemáticas para poder predecir más su comportamiento, mejor su comportamiento. Entonces tenemos un sistema, vamos a suponer un sistema eléctrico que tiene una bobina, una resistencia y un capacitor. Y vamos a suponer que aquí le estamos inyectando un voltaje y aquí va a ser nuestra salida, voltaje de salida. ¿Sí? Le inyectamos este voltaje y pues obviamente tenemos una corriente de este tipo. Aquí le voy a llamar E para que corresponda la bobina, la resistencia y el capacitor. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un sistema de cualquier tipo es ir a sus leyes que lo rigen. Por ejemplo, un circuito eléctrico, una de las leyes que lo rigen es la ley de Ohm. Sabemos que la ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente en un circuito es igual al voltaje sobre la impedancia o la resistencia que haya. Esta ley de Ohm es la que vamos a estar usando. Sabemos que el voltaje en una bobina, aquí me faltó ponerle L. El voltaje en una bobina es el valor de la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Para un voltaje en la resistencia, pues la ley de Ohm, como lo dijimos, el voltaje en la resistencia es el producto de la corriente que hay en el circuito por la resistencia, y el voltaje en un capacitor es el recíproco de la capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Son ecuaciones que ya han visto ustedes en circuitos, cuando trabajan con circuitos. Otras leyes que se utilizan son las leyes de Kirchhoff. Por ejemplo, si nosotros aplicamos aquí la ley de Kirchhoff en un circuito, la ley de tensión de Kirchhoff, decimos que el voltaje en la entrada es igual a la suma de los voltajes, voltaje en la bobina más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. Voltaje en el capacitor. ¿Sí? Lo tenemos así. Entonces nosotros podemos sustituir que el voltaje de entrada es igual a L por la derivada de la corriente sobre respecto al tiempo más la resistencia por la corriente más la integral de la corriente con respecto al tiempo multiplicada por el recíproco de la capacitancia. Y ya tenemos así, tenemos nuestra ecuación. Podemos ver también que el voltaje de salida es igual al voltaje en el capacitor, y esto lo podemos escribir como 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos ecuaciones aquí que nos pueden servir para generar el modelo matemático de nuestro circuito. Recuerden que lo que buscamos es la función de transferencia. Aquí tenemos la entrada y aquí tenemos la salida. Entonces la función de transferencia de nuestro sistema que va a ser igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Ahorita lo estoy poniendo en el dominio del tiempo. Todo esto es en el dominio del tiempo. La corriente es en el dominio del tiempo. Nosotros en control vamos a utilizar una herramienta que es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace. ¿Sí? Cuando nosotros le apliquemos la transformada de Laplace a un elemento, por ejemplo, si yo le aplico la transformada de Laplace, este es el dominio del tiempo, a EI, al voltaje de entrada, al aplicarle la transformada de Laplace, lo que vamos a tener es, vamos a poner las letras de la función en mayúsculas y aquí sería en el dominio de S. ¿Sí? Si nosotros
le sacamos la transformada de Laplace al voltaje en la bobina, por ejemplo, BL, aquí lo debería haber puesto con minúsculas, dt es igual aquí a L por DI sobre dt. Si yo le aplico su transformada de Laplace, pues se pone BL mayúscula ds es igual a L, ¿verdad?, que es la bobina, por la derivada, la transformada de Laplace de una derivada es S. Chéquenlo en transformada de Laplace en el libro 3, en el capítulo 2. ¿Sí? Multiplicado por la corriente. Esta sería la transformada de Laplace de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la convención? La convención es que las letras en minúscula están expresadas en el dominio del tiempo y en mayúscula están expresadas en el dominio de S o en la transformada de Laplace. ¿Sí? Entonces, así nos quedaría. Recuerden que, por ejemplo, el voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Si nosotros le sacamos transformada de Laplace a esto, tendríamos 1 sobre C, la integral, la transformada de Laplace de una integral es 1 sobre S, ¿sí?, y multiplicado por la corriente, que está ya en el dominio de S. Entonces la transformada de Laplace de esta ecuación, bueno, aquí me faltó poner voltaje mayúscula de C de S es igual a 1 sobre C por 1 sobre S por la integral por nuestra corriente, pero todo en el dominio de S. Claro, esto podría ser así, ¿no? 1 sobre CS. Y entonces es muy importante conocer esto. ¿Sí? Bueno, ahora, ya que hemos esto de la transformada de Laplace, es importante tenerlo presente. Vamos a seguir. Entonces lo que estamos buscando es la función de transferencia, y obviamente la función de transferencia, ¿verdad?, o GDS, que también le llamamos, la buscamos en el dominio de Laplace o de S. Entonces sería E0 de S sobre E y de S de entrada, el voltaje de entrada, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Esa es la función de transferencia que andamos buscando. Entonces nos van a servir estas ecuaciones. ¿Sí? Otra cosa importante es podemos utilizar los diagramas de bloques o métodos algebraicos para encontrar aquí ya tenemos las ecuaciones, estas dos ecuaciones las tenemos, y lo único que hay que buscar es su cociente, ¿verdad? Entonces pues ese sería. La otra cosa es trabajar con los diagramas de bloques. Con los diagramas de bloques vamos a sacarle vamos a utilizar estas ecuaciones para obtener nuestra función de transferencia. Entonces, si nosotros queremos transformar esto a bloques, lo que tenemos que hacer es poner del lado derecho de la igualdad la derivada de mayor orden de la ecuación. Entonces, yo pondría DI sobre DT, que es esta, ¿verdad? Y luego sería igual a ¿quién? Pues a 1 sobre L, que multiplica, porque esto pasa dividiendo, que multiplica ¿a quién? A EI, el voltaje de entrada, menos la resistencia por la corriente, menos 1 sobre C por la integral
de la corriente con respecto al tiempo. Así ya pasamos toda esta ecuación, toda la derivada de mayor orden de esta ecuación, la dejamos en el lado izquierdo de la igualdad. Y ahora podemos decir que tenemos una suma de señales. Entonces podemos poner el punto suma. Estamos tratando de construir nuestro diagrama de bloques de esta ecuación. Entonces se están sumando EI, entra positivo, o sea, con signo más. Las otras dos van a entrar negativas. Una va a ser R por I y otra va a ser 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Ok, ¿qué va a salir? Bueno, si lo multiplicamos por 1 sobre L, ¿verdad?, nos vamos a tener aquí a la salida la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahora, si yo lo integro, si yo le aplico una integral, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener la corriente, ¿verdad? Tengo la corriente. Y si la multiplico por R, ya tengo R por I, y le pongo el signo negativo, y ya tengo la primera parte de nuestro primer lazo. Ahora aquí necesito la integral de la corriente, entonces vuelvo a integrar y aquí lo que tengo ya es la integral de la corriente con respecto al tiempo. ¿Va? Si lo multiplico por 1 sobre C, que es la capacitancia, ya tengo 1 sobre C por la integral de la corriente y queda mi circuito, mi diagrama de bloques completo. Ahora vemos que el voltaje de salida es precisamente 1 sobre C por la integral, que sería esta señal que sale aquí. Entonces yo aquí tendría mi salida, es 0. Mi salida. Esta sería mi salida de mi sistema. Entonces, acomodo mi sistema de tal suerte que tengamos nuestra salida como lo hemos estado haciendo. Entonces yo pongo aquí EI es igual a la suma, ¿verdad? Este es más y este es menos. ¿De quién? De 1 sobre C. No, 1 sobre C no va aquí. Ahorita le digo. Este sería R, ¿verdad? Aquí tendríamos 1 sobre L multiplicado por la integral, multiplicado por la, bueno, aquí sale R, luego vuelvo a integrar, ¿verdad? Y luego lo multiplico por 1 sobre C y ya tengo aquí mi salida. Este es E0, pero de aquí de E0 hay un lazo de retroalimentación unitario que se resta. Entonces así ya quedaría mi diagrama de bloques con su entrada y su salida. Lo acomodamos nada más, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esto, ahora podemos obtener la transformada de Laplace de los elementos que están. Este es del dominio del tiempo. De T. Dominio de S, que sería la transformada de Laplace. Nos quedaría E y de S. Y entramos así. Este es más. Este es menos. Este es menos. ¿Sí? La transformada de una constante es la misma. Entonces queda 1 sobre L. La transformada de Laplace de una integral es 1 sobre S. ¿Sí? Y la integral otra vez aquí es 1 sobre S. Aquí sacamos
nuestro lazo de retroalimentación, lo multiplicamos por R y ya tenemos nuestro primer lazo de retroalimentación. Luego de aquí ya tenemos, esta sería E0 de S, la salida, pero hay un lazo unitario. Entonces esta ya sería nuestro diagrama de bloques ya en el dominio de S, o sea, aplicándole la transformada de Laplace. 1 sobre L por 1 sobre S porque la transformada de Laplace de la integral es 1 sobre ds. Saldría aquí nuestro lazo de multiplicando a R. ¿Sí? Y luego tendríamos 1 sobre ds, porque es la transformada de Laplace de la integral, multiplicando a 1 sobre c. ¿Sí? Ok, entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, aquí multiplicamos, ya tenemos nuestro diagrama de bloques de nuestra ecuación, de nuestro sistema expresado, ¿verdad?, en términos de entrada y salida, y en el dominio de S, o sea, transformándolo a Laplace. ¿Sí? Entonces, reducimos estos bloques, aquí nos quedaría 1 sobre LS, reducimos los bloques, 1 sobre LS, y aquí nos quedaría 1 sobre CS. ¿Sí? Ahora ya tenemos aquí un lazo de retroalimentación libre para reducir. Aplicamos la fórmula canónica de la función de transferencia en lazo cerrado, que dice que GDS, esta función de transferencia en lazo cerrado dice que es igual a GDS sobre 1 más menos GDS por HDS. GDS aquí sería nuestra función de transferencia en la trayectoria directa, es esta. HDS sería el lazo de retroalimentación, sería este, R. ¿Sí? Y el signo, más o menos, va a depender del tipo de retroalimentación. Si es negativa, se le pone más. Si es positiva la retroalimentación, se le pone menos. En este caso, va a ser más. Entonces, GDS es 1 sobre LDS, sustituyendo. Y abajo es 1 más GDS, 1 sobre LS. ¿Por quién? Por R. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos a esto por LS arriba y LS abajo, vamos a tener que arriba nos da 1 y abajo nos va a dar LS más, se va y nos queda R, LS más R. Por lo tanto, todo esto podemos dejarlo, sustituirlo por esta función de transferencia. 1 sobre LS más R. Resolviendo ese lazo de retroalimentación. Y vemos que tenemos el último lazo de retroalimentación. Pero aquí GDS todavía la podemos reducir más, que es la multiplicación de estos dos bloques. Entonces sería 1 sobre LCS cuadrada. O sea, multiplicamos CS por LS, LCS más cuadrada más RCS. Eso sería lo que resultaría el producto de estos dos bloques. Entonces tendríamos un solo bloque multiplicado LCS cuadrada más RCS. ¿Ah? Este sería nuestra función de transferencia, pero estamos observando que tenemos otro lazo unitario. Entonces aplicamos otra vez la fórmula canónica de la función de transferencia en lazo cerrado. Esta sería GDS y este es HDS. En este caso vale 1.
porque es un lazo de retroalimentación unitaria. Entonces ponemos GDS, que es 1 sobre LCS cuadrada más RCS sobre 1, la retroalimentación es negativa, se pone positivo, más GDS, que sería 1 sobre LCS al cuadrado más RCS, que multiplica a HDS, que es 1. Entonces queda así. Si nosotros multiplicamos esto por LCS al cuadrado más RCS arriba y abajo, ¿ya? El resultado es que arriba nos queda 1 y abajo nos queda LCS al cuadrado más RCS multiplicado por 1, nos queda LCS al cuadrado más RCS, ¿verdad? Y luego si multiplicamos esto por esto nos da 1. Se dividen y nos da 1. Entonces la función de transferencia de nuestro sistema final, E de la entrada E y de S, ¿verdad? Y nuestra salida nos quedaría 1 sobre LCS al cuadrado más RCS más 1. Esa es la función de transferencia que estábamos buscando aquí. Nos quedaría 1 sobre LCS al cuadrado más RCS más 1. Es la función de transferencia. Ahora, otra cosa que quiero comentar, así es como vamos a modelar matemáticamente nuestros sistemas. Obviamente esto es utilizando diagramas de bloques, pero lo podemos hacer algebraicamente, sacando la transformada de Laplace de estas ecuaciones y dividir esta entre esta, hacer los arreglos y nos va a quedar lo mismo. Pero yo lo hago así para que quede más claro qué estamos haciendo. Ahora, sabemos que la función de transferencia tiene un numerador y un denominador. Los sistemas van a tener algo que se llama ecuación característica. La ecuación característica de los sistemas va a estar representada por lo que tengamos o el polinomio que tengamos en el numerador, en el denominador. Ecuación característica es esta ecuación. En el numerador nada más tenemos 1, pero puede ser que tengamos en el numerador un polinomio. Pero la ecuación característica del sistema va a ser el polinomio del denominador. ¿Sí? En este caso, el polinomio del denominador o la ecuación característica del sistema es LCS al cuadrado más RCS más 1 igual a 0. Esta es la ecuación característica. Y vemos que la ecuación característica, su coeficiente es LC y es de segundo orden. Aquí el coeficiente de S es RC y el término independiente. Entonces este sistema tiene una ecuación característica de segundo orden, por lo tanto va a tener dos raíces. Esas raíces, las raíces de esta ecuación se le llaman polos. Las raíces de la ecuación característica se llaman polos. Y las raíces del polinomio que tengamos en el numerador de la función de transferencia se le llaman ceros. En este caso no hay, porque nada más tenemos el número 1, que es una constante. Entonces todo eso tenemos que tener claro cuando trabajemos.